Y ahora vamos a hablar de derechos civiles, de derechos humanos, con Marcela Dallavía, abogada, profesora en ciencias jurídicas y políticas, magíster en atención a la discapacidad y, e inclusión y derechos humanos. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Olga, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto verte. El gusto es nuestro. Gracias por la invitación. No, por favor. Un tema muy candente hoy, ¿no? Sí, muy candente realmente, muy ¿Qué? candente y bueno, y de alguna manera es para celebrar que lo sea, ¿no? Porque se ha trabajado mucho en pos de la diversidad en los últimos años y podríamos afirmar sin sin temor que las personas con discapacidad todavía están luchando por el reconocimiento en nuestra sociedad y por su verdadera inclusión, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Contame un poco qué opinás de la baja en el presupuesto. Bueno, el tema de discapacidad es un tema que viene, digamos, luchándose todo el tema de lo que es las prestaciones de discapacidad desde hace un tiempo bastante largo. Esto no es nuevo, ¿sí? De hecho, todo este año ha habido diferentes, Recortes. digamos, diferentes protestas de los prestadores por los retrasos en los pagos. Lamentablemente, bueno, es algo más. Yo creo que es un área sumamente sensible y creo que en algún momento esta medida se va a rever porque, bueno, todo lo que tiene que ver con las prestaciones de discapacidad, en una parte son financiadas por el Estado, que esto, digamos, se hace cargo lo que sería el ANDI, y en otra parte se hace cargo la obra social o la prepaga según corresponda. Y después, por supuesto, tenemos las prestaciones que brindan estas, por ejemplo, programas como Incluir Salud, que bueno, esos son, digamos, 100% financiados por el Estado. El problema más grave que tenemos en relación al tema de las prestaciones es el atraso tremendo que muchas veces se registra para el pago de un prestador, por ejemplo, una psicopedagoga, una psicóloga o mismamente un transportista, que a veces tiene que esperar 3, 4 y hasta 5 meses para poder cobrar y bueno, obviamente sabemos en primer lugar que nadie puede vivir en un contexto inflacionario, digamos, con un retraso tan grande para percibir digamos, sus honorarios, lo que le corresponde por su labor, y en segundo lugar que cuando se recibe, lamentablemente, también por el efecto inflacionario, no tiene el mismo rendimiento el No. dinero, así que son unas cuantas cosas, ¿no? Y en ese sentido, los papás de personas con discapacidad, le cuento un poco a la audiencia. Yo soy mamá de tres nenas, una de esas tres nenas, Julie, que tiene 13 años, tiene una discapacidad y bueno, un poco, digamos, ese fue a partir, digamos, de mi experiencia con Juliana, fue, digamos, también empezar una capacitación y una lucha por justamente visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. ¿Vos creés que se puede hacer algo todavía con el presupuesto nacional y esto? Yo creo que sí, yo creo que es algo que se va a discutir. De hecho, en este momento está en discusión una nueva ley de discapacidad. No sé si vos lo sabías, pero digamos que está recorriendo distintos foros y conversatorios la nueva ley de discapacidad. Y yo creo que va a ser algo que va a tener que ser, digamos, reformulado. A ver, no trabajo en el Congreso, no tengo una palabra exacta, pero creo que es un área sumamente sensible y bueno, recortar en este tipo de prestaciones sería digamos, un costo muy alto para cualquier gobierno, más allá de digamos, ¿no? Para Sí. cualquiera que tome. De hecho, sin ir más lejos, mira, ya que me hablas de este presupuesto,
Yo recuerdo cuando en el año 2019, previo a la pandemia, acá se hizo la segunda cumbre global de discapacidad en Tecnópolis, no sé si sabía, Sí, y justamente hubo una protesta en aquel entonces porque también se habían tocado fondos relativos a las pensiones con discapacidad, ¿sí? sí, Por eso te recuerdo. digo, el reclamo por el tema de discapacidad es un es un reclamo transversal, digamos, en el tiempo. Sí, esta lucha no es de ahora, mi acompañamiento no es de ahora. Digo, me parece que esto de concientizar yo lo tengo, yo particularmente, seguramente otras personas también, de mucho tiempo. Esto es como una, casi como una obligación. Esto, la tercera edad. Bueno, Y son los sectores sensibles de nuestra sociedad y que lamentablemente muchas veces están bastante invisibilizados, ¿no? bueno, tan invisibilizado está que, digo, yo estoy como muy enojada de que tenga ya media sanción el presupuesto nacional y a los docentes, a la educación le hayan sacado el 9% y otro tanto a la discapacidad. Me parece, te preguntaba si vos creías que en la segunda votación por ahí alguno reaccionaba. Y después Y yo pienso pienso, que sí, porque hay muchas voces críticas. sabes que no, y te voy a decir por qué. Porque hasta tuvimos diputados que se levantaron justo en el momento de votar. O casualidad, les dio sueño, o casualidad les dio ganas de ir al baño. Una cosa Sí, sí, como muy vergonzosa. Y creo que hay que sí. denunciarlo a esto, que hay que decir esto. No se puede recortar educación, no se puede recortar discapacidad, no se puede recortar salud, ¿no? Es como... Y son derechos sensibles porque son los derechos sociales, sobre todo los que, digamos, de alguna manera atienden necesidades de cada colectivo en particular, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que un recorte en discapacidad es algo muy terrible, muy sensible, insisto sobre el punto, lo que te explicaba hace un rato. Bueno, hay otras problemáticas que también están vinculadas, como por ejemplo, qué sé yo, obras sociales, como si vos tenés, por ejemplo, IOMA en la provincia de Buenos Aires, que tiene unos atrasos extraordinarios y que directamente a los chicos, muchos, lo primero que le preguntan a los papás es si tienen esa obra social y No directamente los no trabajan atienden. con esa obra social, cosa que es terrible porque, bueno, uno a veces puede elegir, otras veces no puede elegir a qué obra social pertenece. Y con respecto a esto, bueno, eso es una discusión que hay que darla, hay que salir a luchar. Los padres de los chicos con discapacidad salimos normalmente a luchar. Lo que pasa es que muchas veces estas luchas no siempre están reflejadas por los medios, te das cuenta, No. y bueno, esa es la lucha, ¿no? O sea, quién puede de alguna manera poner este asunto en la agenda pública, que no es menor. Claro, y nunca esperemos que los medios hegemónicos lo hagan, ¿no? Así como muy por arriba dicen, ay, qué barbaridad el recorte del presupuesto, pero nada, es un minuto. Mientras tanto te hablan 2 horas de Wanda Nara o en el noticiero te estoy hablando, ¿no? O Sí, de sí, alguna otra estupidez que no le importa a nadie o sí, sí, que no por hace, eso. no hace a la comunidad. Claro, por eso es tan importante los lugares, ¿no? Porque que se abran espacios para poder justamente visibilizar y poder de alguna manera plantear estos temas. Mira, hace muchísimos años, no tanto muchísimos, hace 8 años hubo un problema, yo tuve un problema con mi hija con un tema de que justo también fue un momento que se había cerrado la importación, porque había también una crisis muy grande con el tema cambiario,
y no había pañales, unos pañales que mi hija necesitaba. Hice una campaña en Change y obtuve casi 70.000 firmas, así que yo lo que les invito a todos es que cada campaña que vean por ahí con respecto a este tema, que la apoyen y la difundan, porque ahora tenemos esta herramienta que son las redes sociales que nos ayudan a difundir esto, porque esto no es no es en contra de nadie, sino a favor de las De personas las con personas discapacidad. con Y esto, absolutamente. Y la solidaridad, la empatía se demuestra con acción, ¿no? es así. Cada uno, yo lo digo siempre, cada uno desde el lugar, todos podemos hacer, dar una firma, una colaboración, el difundir, todos podemos hacer. Esto que Sí, haces sí, vos, es así. digo, a ver, sabiendo cómo es el tema porque lo vivís personalmente, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Mira, este es un tema que, a ver, yo siempre digo que uno puede hablar porque uno ha atravesado y atraviesa a diario esta situación, digamos, yo nunca he tenido, gracias a Dios, que luchar para que una obra social me pague una prestación de mi hija, eh, porque no me ha tocado. Hay otros padres que tienen que hacer amparos y hacer muchas cosas para poder que las obras sociales respondan y las prepaguen, ¿no? Pero también las dos cosas, les respondan por cada uno de los tratamientos que sus hijos necesitan. Por lo menos hasta ahora a mí no ha sido mi caso, pero quizás me parece que es muy importante primero y principal, poder concientizar a las personas a las familias de las personas con discapacidad, cuáles son los derechos que los asisten. La ley de discapacidad, la convención para las personas para los derechos de las personas con discapacidad, son todos instrumentos que no solamente están escritos y parecen, digamos, y parecen un texto que no tiene aplicación, sino que es un derecho que está vigente y que se invoca y que se debe reclamar, ¿no? Es parte de, también hablar de estos temas es también parte de formar ciudadanía, ¿no? De estar construyendo ciudadanía, porque muchas veces la gente no reclama por sus derechos, por los derechos de su familiar, porque no los conoce, porque no sabe, porque no hay una, o sea, No no hay una sé, por ejemplo, mira, educación. ¿no te parece, Olga, llamativo que, por ejemplo, haya un 140 para la violencia de género y no haya un 120, un 130, un 150 para llamar cuando hay una necesidad de una persona con discapacidad? Me parece ¿A terrible. dónde nos informamos? En ningún lado, no hay dónde. Hace poco, te cuento un caso, en el centro terapéutico que va mi hija, un muchacho, un chico de 18 años, se quedó huérfano. La madre lo había abandonado, el chico se quedó huérfano, el papá se murió, ¿sí? Y el hermano también no tenía una discapacidad, no como la de este chico, que es un autismo severo, y no había dónde recurrir más que a justamente al Consejo de la Niñez. O sea, eso es lo que hablábamos con la gente del centro terapéutico, ¿no? No tenemos una línea telefónica para consultar, tengo esta situación, ¿qué hago con esta persona? Porque es una persona que se quedó sola y que el hermano, la familia más directa que tiene, también tiene una discapacidad, que quizás no tiene el grado Sí, pero no la de puede, este chico, pero, ¿no? no puede hacerse cargo. Claro, ¿qué hacemos? ¿Qué parte del Estado lo va a asistir o lo va a ayudar? Y aparte, a ver, una de las cosas que me parece más importante es que hoy por hoy vivimos en una sociedad en donde primero las redes sociales, la tecnología, nos ponen al alcance de la mano toda la información, ¿no? Bueno, muy bien, existen, no sé, tantas organizaciones y tantas instituciones por parte del Estado. ¿Por qué no poner una línea para atender a las personas, a las familiares y a las personas con discapacidad? Porque esto también quiero señalar, me parece muy importante, Olga. La discapacidad no es una sola, ni es de un solo No, tipo, ni pertenece a un grupo etario en particular. ¿Está claro? no, hay discapacitados
bebés y hay discapacitados abuelos, y de ahí Exactamente, todo el abanico. exactamente, cuando uno pierde, por ejemplo, por el paso del tiempo, pierde desde el oído, la vista o la capacidad motriz, bueno, a ver, tenés una discapacidad y tenés lamentablemente un accidente con el auto y te pasa algo, un accidente violento, podés potencialmente tener también una discapacidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? O sea, la Sí. discapacidad es algo que no le puede pasar a cualquiera de nosotros, no es a una persona porque nació de una determinada manera. O sea, eventos discapacitantes puede haber a lo largo de toda la vida. Y sí, esto no hay un seguro de no tener discapacidad. Más bien tendríamos que ser todos un poco empáticos y mirar que nos puede pasar a todos en cualquier momento, y a los familiares, digo, yo no... eh, todos podemos tener un hijo, un primo, nada, no somos ajenos, somos Bueno, los porque otros, somos... mira, porque también eso es una mirada, un paradigma que ha ido cambiando con el correr de los años. La discapacidad es algo intrínseco a la naturaleza humana. Dice que antes la discapacidad se miraba como una rareza, No, ¿viste? como O una sea, se miraba, rareza, y ni hablemos de los chicos que se ocultaban porque estaban enfermos o con discapacidades. bueno, ni hablar de eso, o sea, podemos hacer un libro, y hay libros, de hecho, escritos de estas cosas. O sea, antes se miraba como una persona que, bueno, que no estaba lista ni preparada para vivir en la sociedad, que había que esconderla, que era una vergüenza. Yo misma, en mi familia, he tenido un caso de un primo de mi papá, que era un muchacho que tenía síndrome de Down y que nunca salió de la casa, ¡Qué nunca salió de la espanto! casa. ¡Qué Nunca salió espanto!, de la ¿no? casa. Y él hubiera, quizás la escuela, en aquel entonces era la escuela especial, hoy no específicamente debe ser la escuela especial, pero digamos, en aquel entonces la escuela especial hubiera sido un excelente ámbito para poderle Claro, no solamente dar una preparación, sino socializarlo. sí, sí. Una, una persona que su única socialización es su familia nuclear inmediata. ¿Y cuántos casos? Justamente en oportunidad, como te contaba hace un rato, de la cumbre global de discapacidad del año 2019, que es importante señalar que la primera se hizo en Londres en el 2018 y la segunda se hizo acá en Buenos Aires. O sea, fue realmente un gran evento, los que tuvimos la oportunidad digamos, de asistir. Nada, fue algo realmente Y muy lindo, muy bien organizado. creo que ahora hay otra, ¿no? Sí, se está haciendo todos los años. Este año no sé dónde fue, me parece que ya se hizo, no recuerdo el país donde se hizo, porque obviamente por pandemia se suspendió, Claro. pero en ese sentido se señalaba que se calcula que en la población argentina hay 5 millones de personas con discapacidad. 5 millones. La pregunta es, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde está? Porque Sí, uno no la ve, esa y gente, ¿se entiende? O sea, te voy a decir algo que esto lo testeé, ¿no? Hay una ley que de cupo para el cupo discapacitados, laboral. de cupo laboral para discapacidad. Y vos sabés que otros cupos se cumplen, te estoy hablando de la administración pública, Públicas. y no se cumplen los de discapacidad. Hay otros cupos, y no los nombro porque sería también sectorizar, que sí se cubren, no se cubren los de discapacidad. Y Bueno, a mí me eso es, parece que el cupo del que sea, si está el cupo de diversidad, adelante, si está el cupo de discapacidad, también adelante, no cumplamos todos los cupos. O por tiene, supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que la ley de cupo, que no me preguntes el número porque en este momento no lo recuerdo, pero la ley de cupo laboral de las personas con discapacidad en la administración pública es bastante vieja. Es claro, una ley bastante vieja y ese es otro tema porque justamente
existen hoy, digamos, cuando hablamos de discapacidad, se habla de lo que se denomina el paradigma, el modelo social de discapacidad, que tiene que ver con una autonomía progresiva de la persona con discapacidad y de una vida independiente, la posibilidad de tener una vida independiente siempre en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque la realidad es que hoy por hoy, insistimos, no todas las discapacidades son iguales, no todas las discapacidades necesitan las mismas cosas. Y esto es central, ¿sí? Porque además dentro de lo que es este modelo social de discapacidad, la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad dice claramente que digamos, discapacidad es un déficit que una persona puede presentar, pero que multiplicado por las barreras que le ofrece el entorno, ¿sí? Justamente eso es lo que lo discapacita. O sea, más allá de una característica o un déficit en particular que puede llegar a tener una persona, el problema es que no tenemos sociedades que estén preparadas en términos generales para alojar a las personas con discapacidad. No, No no. pasa solamente porque no estaciones el auto en la rampa de la esquina, obviamente, eso ni hablar. Fíjate vos en los edificios públicos, fíjate en las escuelas que han tenido que ir cambiando sus entradas, su infraestructura. Yo siempre a mis alumnos les pregunto, yo tengo esta cosa medio rara, digamos, de que soy mamá de una niña con discapacidad, docente y abogada. Entonces, como que llevo todo esto, digamos, llevo con esto todas como que llevo varias problemáticas. Todas juntas. Claro, todas juntas, ¿por qué? Porque también también todos los que somos, digamos, docentes, peleamos por la educación inclusiva, ¿no? La Sí, inclusión en materia de educación, y en lo que estábamos hablando con respecto al cupo laboral, mira, si yo quiero que una persona, de acuerdo a sus posibilidades, pueda tener en el futuro una vida lo más autónoma posible, una vida independiente, un proyecto de vida, porque ese es el punto, las personas con discapacidad no en gran manera no tienen proyecto de vida porque, por ejemplo, no pueden trabajar, o sea, no hay lugar y no todo el mundo, insisto, muchísimas personas con discapacidad tienen cualquier cantidad de habilidades para poder trabajar. Pero entonces, por supuesto. Por supuesto, entonces, desde ese punto de vista, realmente es necesario que se abran, inclusive que haya políticas públicas orientadas a esto, ¿no? Yo pensaba el otro día, por ejemplo, una quita en impuestos, por ejemplo, para incentivar la contratación de personas con discapacidad en las empresas. A ver, toda la medida, digamos, de lo posible, porque la realidad es que las personas con discapacidad necesitan apoyos para poder llevar a cabo su vida y pueden perfectamente, si tienen esos apoyos y se hacen los ajustes necesarios, pueden perfectamente desarrollar una vida como la de cualquier otra persona, a su modo, a su tiempo, a su manera, porque esa es la otra. El desafío de la discapacidad, la discapacidad es parte de toda esa diversidad, esa palabra tan grande, tan rimbombante, ¿no? Pero la diversidad que representan las personas con discapacidad también justamente nos llevan a pensar que para cada persona hay que brindar un apoyo diferente, ¿no? Justamente, cada uno tiene una problemática distinta. Exactamente. Y por otro lado, es muy importante, esto es lo que te decía, el tema de para poder tener una vida lo más independiente posible. Por ejemplo, en España hay proyectos que digamos que están ya en marcha, por ejemplo, de que el Estado acompaña a las personas con discapacidad que están en condiciones, porque no todas están en condiciones, eso hay que estar muy claro, de, por ejemplo, apoyarlos y tener, por ejemplo, vivir solos, trabajar, y que, por ejemplo, venga unas horas algún tipo, digamos, de acompañante terapéutico para que los ayude a hacer las labores de la casa o los apoyen y los ayuden, porque también hay que pensar que muchas personas con discapacidad, no muchas, todas las personas con discapacidad, tarde o temprano, se ponen grandes y en muchos casos, que esto es una preocupación para todos los padres, bueno, los padres se preguntan qué va a hacer de mi hijo, de mi hija, cuando yo ya no esté. Es el tema de los padres.
Y recordar, digo, Marcela, que esto es fundamentalmente derechos humanos, ¿no? Exactamente, exactamente. Vos sabés que justamente eh, la otra vez yo soy profesora de Derechos Humanos y le explicaba a mis alumnos que por qué en el contexto internacional ha existido la necesidad de en algún momento sentarse los representantes de las naciones del mundo a escribir algo que se llamó Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, habrá sido necesario porque durante la Segunda Guerra Mundial han matado a mansalva mucha gente, porque se ha perseguido a la gente, digamos, por pertenecer a un determinado pueblo, a una determinada raza, porque se mató a entre 250.000 y 500.000 personas con discapacidad porque se los consideraba una carga para el Estado, o sea, una representación del otro terrible, ¿no es cierto? Una representación del otro realmente estigmatizadora y nada, como algo declararlo descartable, ¿no? Uno lo piensa y es una cosa. Entonces, en esos contextos, fíjate vos que en el año 2006 se dicta justamente la Convención para las Personas con Discapacidad. Mirá el año que te estoy diciendo. ¿Por qué después de tantos años de luchar por los derechos humanos y que, como vos decís, se ha hecho tanto en materia de diversidad, por qué todavía a la humanidad le hizo falta sentarse a escribir un documento para que quede para todo el mundo, para afirmar que las personas con discapacidad son personas con derechos? Absolutamente es así. Marcela, se me terminó el tiempo, pero te quiero volver a invitar para hablar de la ley, exactamente de la ley, qué derechos, para que nos cuentes específicamente qué derechos se tienen, cómo manejar los derechos. ¿Cómo no? Por supuesto, muy agradecida Olga. por tu entrevista y nada, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Olga, por esta oportunidad y bueno, no solo en mi nombre, sino en nombre de todas las personas, de las familias y de las personas con discapacidad que seguramente nos están escuchando. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo, nos seguimos hablando. Por favor, pronto.